un compromiso muy, muy importante. Recrear había sido muy grande en San Juan y bueno, la gente que nos acompañó hace 20 años está, pero hay una generación joven que es formidable, con un gran liderazgo. Y yo diría lo otro que es notable es que cruzamos también los distintos barrios de la sociedad sanjuanina, o sea, no es que nos reducimos a una expresión de un sector geográfico, sino estaba representado prácticamente toda la ciudad de San Juan y teníamos gente de Iglesia, de Calingasta. Los que conocen San Juan saben que estoy hablando de departamento en el interior sanjuanino, la verdad, muy impactante. Sí, sí, aparte, bueno, un gran laburo tuyo en todo lo que es la provincia, de Roberto García Molitán también. Sé que se está trabajando muy duro como para poder ser una opción nacional en, yo creo, muy poquito, ¿no? Eso es verdad, ahí San Juan está muy cerca, como lo está Corrientes, como lo está la provincia de Buenos Aires. Digo, la otra buena noticia es que Buenos Aires ha presentado lo que conocen de estos trámites burocráticos, las fichas amarillas, y vamos para ya cerrar el trámite burocrático para inaugurar el partido formalmente en la provincia. Así que el desafío en la provincia de Buenos Aires es gigantesco y lo estamos logrando. Así que trabajamos como locos, pero con éxito. Y a mí me impresionó porque ayer, en la presentación, por supuesto que hablaron 3 dirigentes de San Juan, una persona por la juventud, una figura que es destellante en San Juan, que es Belén Varela, que es una de las principales, yo diría, una de las principales dirigentes nuestras. Habló Miguel Arancibia, que es una persona de mucha experiencia. Y ellos hicieron discursos, digamos, más ubicados en los problemas de la provincia y de la ciudad. Pero yo hice un larguísimo discurso, pues estaba toda la oposición, senadores, diputados, estaba toda la oposición ahí. Y lo que nos impresionó, y le hago mal en decirlo porque parece arrogante, pero fue un aplauso tan prolongado. Y luego toda la dirección opositora subió al escenario, hicimos fotos, o sea, había un clima eufórico ayer. No cabía la gente en el lugar, teníamos un lugar, un anfiteatro de 250 personas y no cabía la gente, estaba todos parados, fue la verdad impresionante. Digo, piensen ustedes que no estamos en campaña electoral, no es tan fácil juntar tanta gente sin, digamos, convocada voluntariamente, ¿no? Sí, excelente. La verdad que es algo que quiero destacar. El trabajo que está haciendo toda la militancia, permítanme la palabra, yo creo que los liberales que adherimos a Republicanos Unidos, los partidos liberales que están en el interior, que se están uniendo, la verdad que se está haciendo un trabajo impecable. No tengo dudas de que Republicanos Unidos va a ser dentro de muy poquito una opción nacional. Y esto es gracias a tu liderazgo, pero también a todo el trabajo de toda la gente, la primera, segunda línea, que están trabajando todos los días de la semana, sábados, domingos inclusive, hasta cualquier hora de la noche, como lo estás haciendo vos hoy, que después de todo el trabajo y todo lo que has tenido que hacer durante el día, estás compartiendo este tiempo con nosotros acá. Así que no tengo dudas que Republicanos Unidos va a ser una opción nacional y va a sumar cada vez más gente que entienda cuál es la propuesta que tiene Republicanos Unidos, la propuesta del respeto irrestricto por la libertad del otro, la propuesta por una república y por la ley como órgano, como espina vertebral de este ser humano, de este ser que pretende ser una nueva Argentina, ¿no? Así que muchísimas Así gracias por es. esto, Y Ricardo. yo quiero destacar que en San Juan es verdad que yo estuve haciendo mucho esfuerzo mediático en San Juan, interviniendo en los debates digamos, por el intento de reformar la Constitución y el sistema electoral, pero no tuve, como tengo en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en el sur de Santa Fe, en Córdoba, en Tucumán, una participación directa. Acá hay que hacerle el mérito a Belén Varela y a Miguel Arancibia, que hicieron una tarea formidable, y a los que estaban ahí, digamos, tenemos una dirigencia muy amplia, muy participativa.
Hoy, por ejemplo, en la reunión que tuvimos con todos los cuadros dirigentes, que eran como 70, 80, es impresionante, hablaban todo, o sea, no es que son gente que va a las reuniones digamos, a escuchar, ahí protagonizan todo, así que me quedé realmente encantado con lo que vimos hoy. La gente quiere un cambio y realmente quiere políticos que representen ese cambio y que sean consecuentes con lo que dicen. Y esto es justamente lo que estamos representando, creo yo. Bienvenida, Silvia Los Penato, a este space, este modesto space que te recibe con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por esa charla que nos diste en el curso de formación legislativa. La verdad es que fue un placer escucharte. Bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. El placer es mío de compartir este rato con ustedes. Muchísimas gracias, Silvia. Permítanme una pequeña editorial. Estuve viendo un poquito todos los comentarios que han suscitado a raíz de la publicación del espacio y se me ocurrió con Leandro hacer una pequeña editorial, Leandro el comoderador, hacer una pequeña editorial como para aclarar un poquito algunas preguntas, algunas dudas. Antes de empezar, entonces, quiero hacer esta pequeña editorial respecto a algunos de esos comentarios. Tanto Leandro, yo, como todo el equipo de Republicanos Unidos, y en este caso Juntos por el Cambio, que hacemos este espacio, somos ante todo liberales. Y ser liberales implica ser respetuosos con el pensamiento y el proyecto de vida de todas las demás personas, dentro de un espacio democrático y republicano de un país. Este concepto, obviamente, se enmarca dentro de la ley, que es lo que ordena, la vida pública y privada en toda nación que prospere. Creemos que vivimos un tiempo muy importante en la historia de la República Argentina, un tiempo en el cual nos han metido en una batalla ideológica de tal magnitud que lo ético, lo bueno y lo malo se confunden en una maraña de neologismos y límites borrosos para permitir la naturalización de la corrupción y el mesianismo. En este contexto, quienes abrazamos las ideas de la República, la democracia y la independencia de las personas, debemos encontrar puntos de contacto que nos permitan trabajar juntos en pos del bien común. Esto te lo escuché a vos también, Silvia, en esa charla. Las actitudes mezquinas, groseras y prepotentes de aquellas personas que no entiendan esto, los pone del lado funcional a lo que en las palabras dicen aborrecer, pero que en los actos terminan convalidando. Ricardo dijo, y lo criticaron y alabaron de igual manera por esto, justicia o corrupción. En la oposición nos encontramos esta bandera para unirnos y luchamos por devolver el estado de paz democrática e institucional al país. Aquellos que nos critiquen por esto, bienvenida a la crítica, pero no pongan palos en la rueda y dejen trabajar a los que a pesar de las diferencias pueden unirse para darle a todos los argentinos un país mejor, sin kirchnerismo, porque solos somos alimento para las hienas. Ya habrá tiempo para charlar y discutir diferencias. Hoy debemos estar unidos contra los que atentan contra la Constitución Nacional y la República. Gracias. Leandro. Sí, digamos, traigo justamente a colación, digamos, con lo que decías, Carlos, que obviamente comparto, además, con tu editorial. Es importante hacer una distinción de conceptos, creo que tienden a confundirse en la política y en general por muchos militantes, que es que digamos, la apertura o el pluralismo no es igual a ser tibio. Creo que eso es importante, creo que es la base de una democracia, la base del diálogo y la base de la generación de un cambio. Y creo que eso es importante entenderlo de cara al 23. Ser plural no es ser tibio. Y creo que, obviamente, cuando uno ve lo que tenemos enfrente, cuando uno ve quiénes están llevando, digamos, el gobierno del país y cómo lo están haciendo, creo que es importantísimo entender este concepto y entender que el diálogo, la apertura y la grandeza política es lo que nos va a llevar a un triunfo. Excelente, Leandro. Ricardo, ¿querés agregar algo, Silvia? Sí, yo primero saludar a Silvia, con la cual me une una amistad y una cooperación muy grande en la vida del Congreso.
Yo tengo una gran admiración por sus aptitudes de coordinación y de legisladora, y además yo conozco su versación y su amplitud y el claro entendimiento que ella tiene que formamos parte de una coalición amplia, donde es verdad que Republicanos Unidos y sus aliados de la Confederación del Acuerdo Federal tienen posiciones muy firmes, a veces muy claras y a veces con matices con el resto de la coalición, pero que somos leales y consecuentes con nuestro compromiso y que sabemos que enfrentamos una situación muy delicada en el país, que solo la unidad de una gran fuerza opositora podrá derrotar y crear las condiciones para un gobierno que va a tener que ser muy transformador no solo de la economía, sino de la misma seguridad, de la defensa, de la justicia, de la salud, de la educación. O sea, tenemos frente a nosotros una agenda monumental. Y yo creo que hace muy bien Republicanos Unidos en recibir a Silvia Los Penato, una figura muy destacada, muy distinguida del espacio opositor y quizá una de las más brillantes legisladoras que tiene el Congreso de la Nación. Así, Silvia, que estamos muy felices de que compartas este espacio de debate. Conoces muy bien la firmeza y el tono de nuestras discusiones y nuestras afirmaciones. Ella sabe muy bien cuáles son nuestras posiciones y viene aquí con ese espíritu abierto, amistoso, cooperativo, pero ella también tiene muy claras sus posiciones y sabe por qué estamos marchando de manera conjunta, porque sería un error imperdonable que nos dejáramos derrotar o hiciéramos ingobernable el país por caprichos, sectarismos o intolerancia. Así que bienvenida, Silvia, a nuestros debates y te recibimos fraternalmente. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que decir, primero tengo que hacer una devolución de gentilezas por palabras tan generosas de Ricardo, que la verdad uno se siente muy honrado, porque conocemos a Ricardo, lo admiramos por su trayectoria. Para mí es un placer tener este nivel de legisladores y siempre digo, la bancada de Juntos por el Cambio tiene una calidad muy extraordinaria de legisladores, de los cuales yo aprendo todos los días, y Ricardo sin dudas que es, digamos, una de las incorporaciones más valiosas en ese sentido, así que es un gusto enorme trabajar con él. En relación a la editorial, Carlos, la comparto absolutamente, y me gustó este agregado que hizo Leandro sobre el tema de la tibieza, porque me parece que es muy importante empezar a definir algunos términos, ¿no? Y a definir algunos significantes del debate político actual. Yo creo que la Argentina, luego de atravesar 4 gobiernos del kirchnerismo, uno de los ciclos más largos de populismo de su historia, llegó a un punto de saturación de esto que hace el populismo, que es el divide y reinarás. El populismo tiene una forma de ejercicio del poder, de construcción simbólica del poder, en la identificación de un enemigo. Eso varía en los distintos tipos de populismos. Como ustedes saben, hay populismos de derecha y populismos de izquierda en el mundo, pero siempre la construcción simbólica es la misma. Hay un lado de los buenos y hay un otro que es el enemigo a aniquilar, que son los malos. En algunos casos, los malos son los inmigrantes, en otros casos, los malos son la oligarquía, en otros casos, los malos son los ricos o los agroexportadores o lo que fuere. Siempre hay un otro que es el culpable de todos los males del pueblo, y hay un líder que es el que representa todo lo que está bien y el único salvador del pueblo. Y lo más interesante de la construcción simbólica del populismo es que el pueblo es ese ente que es guiado por el líder, que no tiene una idea propia, ¿no? Que no tiene una responsabilidad por su destino,
sino que depende de las decisiones del líder que le va a indicar en cada caso qué es lo que tiene que hacer. Este pueblo que es bueno, porque digamos tiene todos los valores de la bondad, es bueno, pero a su vez es una entidad sin capacidad de decisión, que no puede cambiar su destino, sino es a través de su líder, deja a la gente en una condición infantil, ¿no? Hay una infantilización de ese pueblo que sigue al líder. Todo esto es lo que se ha construido en las mentes, en el sentir de muchísimos argentinos, y es el trabajo enorme que tenemos nosotros desde Juntos por el Cambio, en toda su pluralidad, para transformar. Nos une una mirada de la democracia como ese sistema en el cual no existen enemigos, sino que existen adversarios políticos con ideas distintas y donde es obligación construir mayorías para imponer, digamos, las ideas propias. Pero esa imposición es siempre a través del diálogo y la negociación, la generación del consenso democrático, ¿no? La inclusión de varios que piensan de manera no igual, pero similar y que pueden ser agregados para construir una mayoría. Esta es la diferencia central entre lo que le propone Juntos por el Cambio a los argentinos y también el trabajo tan difícil, porque para nosotros, y especialmente para el aporte que hacen los liberales a nuestra construcción, el pueblo no es bobo. El pueblo no tiene que esperar la resolución del líder, el pueblo es artífice de su propio destino y por ende toma decisiones y cuestiona el poder y se opone a la ultrarregulación estatal, ¿no? Y quiere ser independiente y por ende no puede ser arriado y es mucho más difícil de conducir. Y esto es un desafío, ¿no? Que nos presenta esta concepción de la democracia pluralista. Y en este sentido, hice esta introducción un poco larga para contarles cómo pienso y cómo veo la situación de la Argentina y el rol de Juntos por el Cambio. Tenemos que poner en su justo lugar esta idea de la debilidad, de la firmeza. Creo que después de todos estos años, los argentinos quieren salir del estado de crispación al que te lleva el populismo. El populismo necesita el enfrentamiento porque se alimenta de ese enfrentamiento. Perdón. De ese enfrentamiento y nosotros necesitamos recuperar la templanza y eso no es debilidad. Perdón que me tomen un vasito de agua. Como un vasito de agua, exactamente. Bien, excelente Silvia y te agradezco una vez más tu generosidad en esa charla final del curso que dimos con tu broche de oro en el gobierno de la ciudad, en el cual justamente explicaste todo esto, nos explicaste muy claramente cuál es el trabajo legislativo y muchas cosas que uno como ciudadano no formado en lo que es educación cívica, algo que la verdad es algo que se requiere y se necesita urgente en todo el país, que vuelva una buena formación de educación cívica, no adoctrinamiento, que es lo que están recibiendo las escuelas, sino realmente conocer cuáles son los poderes del país y cómo funcionan. Todo aquel que pueda ir a alguna de las visitas, a alguna de esas reuniones o charlas que se dan en la legislatura porteña o en el Congreso de la Nación, es súper recomiendo que asistan, porque van a entender cómo funcionan, cuáles son los mecanismos legales, siempre si nos queremos manejar dentro de la ley, dentro de lo que es la República Constituida, para poder llevar una ley adelante. Muchas veces escuchamos, y Silvia lo has comentado tal cual, mucha gente que se queja, saquen esto, deroguen esta ley, hagan esto otro, y no es una cosa como que yo levanto la mano y la derogo, es toda una negociación y todo un proceso que está estipulado en la labor parlamentaria, entonces no es tan simple modificar las cosas, es algo que se requiere con mayorías, y, oh casualidad, gente, para tener mayorías hacen falta los votos, y para tener los votos hace falta que seamos conscientes al momento de poner esa fe, esa cuota de fe en la urna, en un partido político. Tenemos que entender que para que un partido pueda modificar las cosas requiere mayorías en ambas cámaras. Y en los últimos 70 años, creo, la mayoría la tuvo el peronismo. Entonces, seamos inteligentes, la política inteligente. Dicho esto, muchísimas gracias. Arrancamos formalmente con el Space. Les agradezco muchísimo la paciencia y esto que nos han contado, que la verdad que nos enriquece un montón.
Primera pregunta, también me quedé un poquito sin voz. Yo quisiera que la Sí. dejáramos terminar a Silvia porque tuvo ese problema Ok. en la Sí, voz perdón. y creo que quiere rematar su exposición. Perfecto, Silvia, sí, gracias, Ricardo. Bueno, perdón que me quedé sin voz. No, No, pero decía eso, ¿no? Me parece que tenemos que definir bien qué significa la firmeza, ¿no? La firmeza en las ideas y qué significa esta idea a veces que se quiere decir de la tibieza como algo peyorativo, cuando en realidad yo creo que más que tibieza uno debería hablar de la necesaria moderación del debate político para abandonar la crispación que nos propone el populismo. Y yo particularmente creo que la Argentina que viene va a depender de que nuestros liderazgos, con mucha firmeza, pero a su vez con moderación y templanza, nos vuelvan a llevar a todos a un debate público razonable, donde podamos construir las mayorías confrontando ideas, ¿no? Y no simplemente siguiendo acríticamente las directivas, porque ni siquiera son ideas que se confrontan, sino las directivas, las decisiones de un líder iluminado que nos dice cómo tenemos que manejarnos los argentinos. Era eso nomás. Bueno, muy bien. Adelante con las preguntas. Acá en Republicano Unido no hay riesgo, Silvia. Acá nadie hace caso a nada. Hay que convencer a cada uno. Pero bueno, esa es nuestra marca y nuestras características. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Ricardo, y nuevamente muchísimas gracias, Silvia. Esta pregunta es para ambos. Este último sábado en el Congreso hubo una sesión especial para declarar el repudio al intento de asesinato de la vicepresidenta. Juntos por el Cambio asistió a dicha sesión, firmó la declaración, pero inmediatamente después se retiró del recinto del PRO. Republicanos Unidos directamente, tengo entendido, Ricardo, que decidió no asistir. ¿Nos podrían explicar las motivaciones de cada uno de los interbloques? Que es una de las preguntas que generalmente nos hacen en la calle. A ver, yo quiero comentar brevemente la posición. A mí me parecía que lo que debía hacer el conjunto de la oposición era firmar una declaración como se había firmado en el Senado de la Nación y no prestarnos a el ejercicio de la retórica que iba a ir inevitablemente a esa construcción absurda que es el atribuirle al otro el odio, el encono, el enfrentamiento. Hoy ocurrió una cosa muy risueña porque, claro, a lo largo y a lo ancho del país el discurso se va degradando. Entonces, en San Juan alguien me preguntó si yo estaba endemoniado. Y le digo, bueno, ahí ya hemos entrado en una cosa que es más severa de lo que habíamos pensado. Así que me he pasado en San Juan una parte del día buscando un exorcista para que me quite el demonio que según el kirchnerismo tengo. Pero básicamente el sábado yo creía y habíamos estado conversando hacia la noche con Silvia y con el resto del liderazgo de la coalición esa actitud. Y mi decisión de no ir era que yo temía que ocurriera después de la firma lo que finalmente ocurrió, que escuchamos discursos cargados de lo que se habían comprometido a no hacer. Pero mi decisión de no ir fue porque yo creía que con una delegación pequeña era suficiente y yo había cedido la disposición a hablar en el recinto, tratando de que hubiera uno solo que hablara y se terminara esa sesión. Después yo ya no supe cómo evolucionó la negociación, pero yo había consignado al liderazgo de la coalición esa posición y que firmáramos y nos retiráramos. Esa era mi posición. Silvia. Sí. Bueno, como contó Ricardo, nosotros arrancamos la jornada. Primero el oficialismo convocó esta sesión especial sin ninguna consulta, no solamente con Juntos por el Cambio, sino con ningún otro bloque opositor. Propuso una declaración que es muy diferente a la que se votó,
una declaración que incluía un párrafo que hablaba del discurso de odio y todo esto que están articulando como lo que nosotros entendemos pretende ser una utilización política, una lectura parcial de un hecho gravísimo, porque en ningún caso nosotros queremos bajarle la gravedad al intento de magnicidio, pero nos parecía que esa declaración no correspondía. No solamente creíamos eso nosotros, lo creían otros bloques opositores que estuvieron en esa reunión del viernes a la noche, como el bloque de Córdoba Federal, el bloque del Topo Rodríguez, el bloque de José Luis Espert, que junto a nuestra coalición, a todos los bloques de Juntos por el Cambio, le pedimos al oficialismo que nuestra condición para poder sacar una resolución es que fuera una resolución que efectivamente repudiara el intento de magnicidio y indicara a la justicia la necesidad de que trabajara con la mayor celeridad posible para la identificación, el juzgamiento y la condena a los culpables, ¿no? Simplemente eso, que es lo que creemos que se debe hacer. Y también pensábamos que no era bueno prestarnos a un debate por varias cosas. La primera, una técnica, ¿no? Yo siempre tengo este vicio profesional de marcar lo que técnicamente corresponde hacer en el Congreso. Las resoluciones en el Congreso, cuando son adoptadas por unanimidad, se adoptan sin debate. Así que ahí había una razón técnica que nos asistía para decir que se debía adoptar esa resolución y no dar ningún tipo de debate. El oficialismo quería dar un debate, se comprometían a que fuera un debate muy breve, con 3 o 4 oradores de ellos nada más, pero pretendieron, y de hecho lo lograron, cambiar el orden, que primero se votara la declaración y después se debatiera, algo que nosotros también cuestionamos, porque entendíamos que la única garantía de que el debate se mantuviera en los carriles apropiados, que era repudiar el hecho, pero no asignar culpables, porque eso no es algo que le corresponda al Congreso de la Nación. Eso es algo que es responsabilidad exclusiva y facultad exclusiva de la justicia. Bueno, está prohibido por la propia Constitución, ¿no? Claro, exactamente, es una atribución de otro poder del Estado. Como eso no ocurrió y el oficialismo se mantuvo en esta decisión de habilitar a algunos oradores, ahí hubieron distintas posiciones. Hubieron quienes dijeron, nosotros queremos quedarnos para contestar este discurso, y desde el PRO dijimos, nosotros no queremos quedarnos porque no queremos convalidar con nuestra presencia la utilización de la sesión para dar un debate que era absolutamente inoportuno e inapropiado. Entonces, nosotros, de acuerdo con la coalición, respetando la diversidad de opiniones, acordamos un texto que fue el que se votó, y esto fue un gran logro de Juntos por el Cambio y de otros votos y de otros bloques de la oposición. Primero tener un texto común, votar todos ese repudio, pero luego nosotros decidimos retirarnos y también decidimos respetar a quienes creían que era necesario contestar estas alocuciones que sabíamos iba a ser el oficialismo tratando de asignar culpables, como ya hemos visto en los medios de comunicación, los opositores, las justicias, bueno, esta utilización política de un hecho tan grave. Así que las diferencias estuvieron en relación a si había que quedarse a contestar o había que hacer el gesto de retirarse e irse, como nosotros estamos convencidos que nos asistía la razón, que una vez votada se había agotado la finalidad de la convocatoria de esa sesión, y así lo dice nuestro reglamento. Terminada la votación, nos retiramos de la sesión. Pero no hubo en eso ningún problema de Juntos por el Cambio, al contrario, logramos unificar una posición común, logramos que se modificara la resolución que se votó en el sentido en que nosotros queríamos, y luego quienes creyeron que tenían que contestar se quedaron, y quienes creyeron que no correspondía ese debate, nos paramos y nos fuimos. Sí, yo también quiero hacer otro comentario que es importante por distintas razones. En nuestro espacio, dentro de la coalición opositora, tiene afinidad
con ciertos legisladores del interior, como la legisladora por Tucumán, el legislador por Salta. Ambos no podían venir porque no había vuelos. Es decir, cuando se convoca así de golpe a una sesión del viernes a la tarde para el sábado, la Argentina, con las políticas que se han seguido del kirchnerismo, ha destruido buena parte de la conectividad. Y salvo que hubiera una emergencia extrema, a mí me parece que no es razonable, por el sentido federal que tiene que tener nuestro Congreso, forzar esa convocatoria. Eso era otro elemento que yo veía negativo, pero estoy de acuerdo con Silvia cómo fue el proceso de decisión y también la crítica que yo hago a no convalidar sesiones llamadas a la apurada. Nuestro sistema requiere cierto tiempo para que los legisladores del interior, y en particular muchos de nuestros aliados, arriben a la capital federal. Y creo yo que tenemos que tener ese cuidado y ese respeto en todas las sesiones en el futuro. Perfecto, gracias Ricardo, gracias Silvia. Y bueno, todas las sesiones son así, gente, es un tema de inteligencia, es un juego de ajedrez, realmente es un juego de ajedrez, no me acuerdo si Silvia lo había mencionado, pero realmente el Congreso es un juego de ajedrez. Jugarlo lleva tiempo y experiencia que tiene Silvia y experiencia que tiene Ricardo también. Gabriel, ¿querías hacer una pregunta? Sí, buenas noches Silvia y Ricardo. La pregunta para arrancar era para Silvia justamente con las declaraciones que estuvieron estos días sobre el senador del Frente de Todos, de José Mayans, justamente por el tema de vialidad, de que él justificaba que para lograr la paz social tenía que detenerse el juicio de vialidad sobre estas declaraciones o donde a veces vemos que quizás se naturaliza las declaraciones que están teniendo los dirigentes y el frente, digamos, que está gobernando. ¿Qué opinión te merece sobre esto? Y si considerás que estas declaraciones son cada vez más fuertes, ¿no? Definitivamente, Gabriel, hace aproximadamente un mes el Frente de Todos comenzó una campaña que decía exactamente lo que después nos tradujo Mayans en castellano, pero con esta idea donde empezaron a aparecer las primeras pintadas en las paredes que decía: señores jueces, si se meten con Cristina, qué quilombo se va a armar. Después lo llevaron como este cantito con el cual, digamos, se manifestaban en la puerta de la casa de la vicepresidenta de la Nación. Y esto era una amenaza, digo, ¿no? Había que decirlo con todas las letras. Era una amenaza a la sociedad de que ellos son los dueños de la paz social y que esa paz social tiene un costo para la sociedad, que es la impunidad de Cristina. Finalmente, esta traducción no fue necesaria hacerla como una interpretación, lo dijo directamente con todas las palabras el senador Mayans, ¿no? Si quieren paz social, bueno, detengamos el juicio de vialidad. Si este juicio concluye, bueno, retomaremos la tranquilidad en la Argentina. Por supuesto que no hay ningún escenario donde los argentinos vayamos a intercambiar paz social por impunidad, por varias cosas, ¿no? La primera es que esta idea de que ellos son dueños de la paz social hay que cuestionarla. Ellos son una minoría intensa dispuesta a generar el caos, pero hay 47 millones de argentinos, menos esa pequeña minoría, que quieren la paz y que pueden construir la paz, como aislando a los violentos. Y acá me parece que es el primer acuerdo que tenemos que hacer las fuerzas democráticas, todas, las que están en Juntos por el Cambio y las que están por fuera de Juntos por el Cambio, pero que no comparten tampoco esta extorsión de este sector del kirchnerismo. La paz social la construimos entre todos y esa construcción no es una construcción a través de la violencia, no hay que oponerle más violencia a la violencia, sino que tiene que ver con un compromiso que asumamos todos de aislar a los violentos. Hay que
exponerlos, hay que dejar que la gente vea quiénes son, dónde están y mantenerlos y aislarlos justamente. No subirse a la provocación. Creo que esta es la segunda gran enseñanza que nos han dejado estos días. Ellos están provocando todo el tiempo, esperando una reacción, y lo último que hay que hacer es reaccionar y darles el gusto. Sé que es muy difícil, muchas veces a uno se le calienta el pico y tiene ganas de responder a la agresión con agresión, pero es un camino que uno empieza a recorrer y después es difícil desandar. Entonces es mejor tener templanza, no sumarse a esta agresión y sí marcar y ser muy firmes con todos estos exabruptos que producen todos los días. Sí, Nosotros en que las en últimas... realidad son sinceramientos, digamos, no más que Exactamente, son sinceramientos totales. En las últimas horas, por ejemplo, nosotros hemos pedido la renuncia o que el presidente cese en sus funciones a la interventora del INADI por la editorial que ella publica en el medio Infobae, en el cual acusa a una parte de la oposición con una imagen, con una violencia simbólica muy grotesca de ser los culpables de el atentado que sufrió la vicepresidenta, ¿no? Cuando dice que esas armas en realidad fueron cargadas por una serie de dirigentes opositores, entre los que, como ustedes saben, lo menciona Ricardo, pero menciona a otros, al expresidente Macri, a Patricia Bullrich, a Javier Milei, a Amalia Granata. Bueno, justamente quien tiene a su cargo el organismo antidiscriminación de la Argentina comete en su propia nota, donde pide terminar con los discursos de odio, primero escribe ella misma un discurso donde focaliza el odio en un sector de la sociedad, en este caso dirigentes de la oposición, es decir, todo lo contrario a su deber de funcionaria pública. Y entonces, cuando hacen estas cosas, nosotros tenemos que manifestarnos inmediatamente, pedir la renuncia y exigirla por los canales que tengamos a disposición, y así con cada cosa. Cuando dice esto el senador Mayana hay que repudiarlo, y cuando tenemos estas amenazas que hacen otros personajes del kirchnerismo en relación a los piquetes, en relación, digamos, bueno, hay un pseudo periodista que habló de que iba a correr sangre. Bueno, tenemos que mostrarlos, denunciarlos y aislarlos, aislar a los violentos. Amén de que ellos hacen exactamente lo que están acusando. Y esto tenemos historia y un montón de pruebas fílmicas de, por ejemplo, cuando colocaban imágenes de periodistas para que los chicos, algo gravísimo, los chicos los escupan. Fotos de Mauricio Macri con una bala en la cabeza, de Patricia Bullrich. O sea, sí, ahí, Carlos, yo me preguntaba, cuando ellos dicen que quilombo se va a armar, ¿no? ¿A qué se refieren con la palabra quilombo? Reflexionemos todos nosotros. Una amenaza. ¿Será que se al refieren, caos. claro, será que se refieren, por ejemplo, como dijo Grabois, a la posibilidad de saqueos? ¿Será que se refieren, como dijo Delía, a los piquetes para cortar todas las rutas? ¿Será que se refieren a las tomas de los ingresos de las fábricas, como nos acostumbran los moyanos, para impedirle a la gente producir? ¿Será que se refieren al secuestro de la educación de nuestros hijos mediante los paros escandalosos de Baradel y otros? Bueno, porque si se refieren a todo eso ya lo hemos visto, ¿no? Supongo que deben referirse a algo que todavía no hemos visto, porque el resto de las prácticas ya las hemos vivido en la Argentina y todas vinieron de ese sector. Y yo creo que aún tenemos que esperar bastante más, porque esto fue una obra orquestada, para mí, es una opinión de la que me hago cargo yo, es una obra orquestada y todo lo que están haciendo es simplemente una escalada. ¿Y hasta dónde van a llegar? Y la única forma de poder detenerlo, Silvia, como muy bien lo dijiste, es con la ley. Con la ley, con las denuncias que corresponden en el Senado, que está haciendo Ricardo, que está haciendo Silvia, que está haciendo Fundación Apolo, un gran trabajo de Fundación Apolo, y no hay otra manera. Cualquier otra forma es jugar el juego que ellos quieren que juguemos. Y para poder ganar este juego, entre comillas, hay que agarrarlo con la ley en la mano. Exactamente así, no hay otro camino. El camino es la denuncia,
aislarlo, mostrarlo, hacer las denuncias y pedirle a la justicia que investigue y que cuando hay un delito, por supuesto, juzgue y condene, pero tenemos que mantenernos en ese carril y no caer en la provocación. Casi te diría que el mayor desafío para todos nosotros es no caer en la provocación, porque como vos decís y yo comparto, todo esto ya lo hemos visto y probablemente cuando ellos hablan de quilombo hablan de algo aún peor, que es probable que no hayamos visto. Digo, vimos 14 toneladas de piedra en el Congreso, digo, no es que vimos poco, ¿no? Vimos mucho, pero uno tiene que imaginarse que ellos todavía van por más porque siempre redoblan la apuesta y por eso, más que nunca, templanza, paciencia, llamado a la paz social, aislar a los violentos y con la ley en la mano, denuncias en la justicia. Y cuando el cambio ocurra, que va a ocurrir en 2023, seguramente muchos jueces y fiscales que hoy se sienten con las manos atadas puedan actuar con mayor libertad. Seguramente. Yo creo que vamos a tener también que hacer una tarea en todo el país de fortalecimiento de la opción democrática. Yo creo que hay un tema de organización, porque lógicamente después de tantos años de populismo, hay provincias del país donde el mecanismo de intimidación no solo es las barras bravías, sino también es las amenazas de un régimen súper intervencionista que prácticamente regula toda la sociedad civil y que ahoga toda iniciativa privada, y en esos casos las dificultades son monumentales para oponerse. Por eso la tarea de organizarnos en todo el país, de generar con gran vigor una alternativa cívica, es una tarea que es irrenunciable y que me parece también fortalece la opción pacífica y democrática. Y también tenemos que tener esa tenacidad, esa firmeza de saber que nos esperan unos meses muy exigentes. Van a ser meses exigentes. Primero, por las dificultades que estas malas políticas le generan al país. Segundo, por la desesperación que la expresión del senador Mayán revela. Quieren parar de cualquier manera el accionar de la justicia para no hacerse cargo de los delitos y fechorías que han cometido. Tercero, porque lógicamente va a ser un clima de elección muy disputado y esta gente tiene todo tipo de maniobras. Yo vengo de San Juan, como les comentaba al comienzo, ahí han derogado las PASO, vamos a la ley de lemas, que como yo dije en el debate en San Juan, es el voto carambola, uno vota uno y sale otro. Lo mismo ha pasado en Salta, están haciendo triquiñuelas en todos lados, están trabajando al borde, al límite y a veces desbordando el sistema institucional, así que yo creo que el mensaje tiene que ser muy preciso y claro a toda nuestra militancia y a toda la ciudadanía comprometida. Preservar la libertad va a requerir nuestro compromiso y va a ser un año que es exigido, está en la naturaleza del accionar de ellos, en la violencia que expresan en todas sus expresiones, porque eso qué quilombo se va a armar significa que van a usar la violencia en las calles para tratar de dar vuelta a lo que no pueden hacer con pruebas y ajustado a derecho en los estrados judiciales. Por eso mi comentario y mi saludo cordial a Silvia es preparémonos para un año muy exigido, no solo en materia legislativa, sino nos tenemos que preparar por un año muy exigido por los vicios, por la forma de la obsesión que tienen con el poder esta gente y sobre todo por el inmenso temor que tienen a hacerse cargo de sus delitos y esa búsqueda de impunidad ha llevado a los desquicios y a los dislates que hemos presenciado durante todo el último mes.
En línea con esto, quisiera saber, Ricardo, cuál es tu, digamos, tu opinión / observación respecto a las acusaciones de discurso de odio que te han hecho desde el oficialismo, incluso involucrándote de forma indirecta con el atentado a la vicepresidenta, digamos, y si no es un intento también de construcción de una narrativa violenta culpando al combo oposición-justicia-medios, ¿no? Que es un poco lo que dio a entender el presidente en la cadena nacional. Sí, yo sé que eso lo van a intentar, lo están haciendo con fake news. Cualquiera que conoce la formación de nuestro partido y de nuestros aliados en la Confederación del Acuerdo Federal sabe que no tenemos nada que ver con estas expresiones. Más, nosotros tenemos un rechazo a toda forma de totalitarismo por nuestras convicciones liberales. No hay nada más opuesto a nosotros que los métodos violentos, que las camisas pardas, que las camisas rojas. Nosotros creemos en la convivencia, en la concordia, en los principios que Alberdi puso en el preámbulo de la Constitución Nacional. Ahora, yo he vivido, y lo viví en el interior, que esta cosa se va degradando, es decir, del discurso del odio al endemoniado a las prácticas de la Inquisición, o sea, van a tratar de reproducir las actitudes brutales que hemos visto en Venezuela, en Nicaragua y hace años en Cuba, y yo sé que vamos a tener que enfrentar eso y estoy anímicamente preparado, como lo está nuestro liderazgo, a hacer eso. Y como bien dice Silvia, vamos a buscar la solidaridad. Y yo en San Juan, le contamos a Silvia, hicimos un acto formidable ayer, y ese acto formidable asistió toda la oposición. Y fue un momento digamos, de gran alegría, de gran concordia entre nosotros, de gran unidad, y fue una demostración muy fuerte frente a un gobierno que con sutileza está tratando de reformar, y creo que lo va a lograr, los regímenes electorales, y aún más va por una reelección que el gobernador actual no está autorizado. Por eso creo que a la par de defendernos y de convencer a la sociedad que no estamos endemoniados ni ninguna de esas locuras que dicen, vamos a tener que militar mucho porque, bueno, nos tenemos que defender. A la libertad no hay que darla por ganada, la tenemos que luchar todos los días para preservarla de todos estos intentos totalitarios. Pero digo, lo que yo vi ayer es que lo podemos hacer con gran alegría y con gran solidaridad. Ricardo, todo esto que están haciendo, ¿se está saliendo de esta forma o está planificado de antemano? No, yo creo que hay cuestiones que son parte del mal funcionamiento que nuestra sociedad tiene en muchos aspectos. Yo creo que se le toleró durante muchos años los excesos a esta gente. Me parece que hay una reacción social muy valiosa ahora. Yo, la verdad, no había visto un acto tan grande en San Juan desde hace muchísimo tiempo, y creo que lo que alentó a esa concurrencia masiva fue el hartazgo de la sociedad. Así que volví muy motivado, volví con la convicción de que en cada lugar de la patria, en cada rincón, vamos a ofrecer una resistencia muy firme a los excesos totalitarios y vamos a pasar a la ofensiva. En verdad, yo creo que en San Juan y en San Luis nos jugamos el futuro de la mayoría en el Senado. Yo creo que podemos ganar San Juan y trabajamos como locos para ganar San Juan, la coalición opositora. Así que cuando hablamos, los hacemos temblar, porque no hablamos, no contestamos amenazas, sino que decimos que vamos a ganar las elecciones. Y en San Juan estamos haciendo lo imposible para ganarla. Clarísimo, Ricardo. Silvia, ya que justamente una de las cosas que me acercó a vos para poder armar este space fueron tus palabras respecto a lo que estaba ocurriendo en San Juan, algo que Ricardo ya nos había adelantado y estuvo también contando recién. Nos gustaría que vos nos cuentes desde tu punto de vista todo esto que está ocurriendo en San Juan. ¿Cuál es tu lucha y cuál es tu denuncia particular, que fue lo que hablamos en el gobierno de la ciudad, respecto a lo que está ocurriendo en San Juan?
Bueno, definitivamente yo creo que San Juan es un globo de ensayo para lo que va a intentar el Frente de Todos hacer a nivel nacional. Yo creo que no es una casualidad, sino que es la forma en que, acorralados por encuestas que dicen que Juntos por el Cambio tiene una enorme oportunidad de ganar la elección provincial en San Juan, decidieron quemar las naves, cambiar todas las reglas electorales, eliminar la PASO, reintroducir la ley de lemas, y lo mismo en Salta con la eliminación de la PASO, y yo creo que esto es simplemente el preludio del intento que van a hacer a nivel nacional también de avanzar en el mismo sentido. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que pase en los próximos meses. El kirchnerismo que nos decía a nosotros que no había tiempo para implementar la boleta única, porque la reforma o la media sanción había salido muy tarde y que entonces era imposible implementarla, creo que van a estar dispuestos a cambiar las reglas electorales, aunque sea con pocos meses antes de la elección, si sienten que esto les aumenta las chances de ganar. Y acá también hay muchas cosas que aprender de la experiencia de cómo se les gana o cómo no se les gana a los populismos en el mundo, ¿no? Tenemos el mal ejemplo de la incapacidad de la oposición de vencer al populismo en Venezuela, con una enorme cantidad de errores, desde aquel abandono que hacen del Congreso, que permite, y en unas elecciones, que permite una mayoría con la reforma constitucional, la incapacidad para ordenar los liderazgos, ¿no? Y generar un único liderazgo capaz de disputar el poder, y una vez que ya se degrada completamente, bueno, no hay condiciones para la competencia, y aunque mucho más tarde intentaron unificar una opción opositora, ya no hay elecciones libres, no hay una justicia independiente a la que reclamar, es decir, con la degradación absoluta del sistema y en la fase de dictadura en la que se encuentran, las elecciones ya son una ficción, entonces ya no sirven efectivamente para cambiar por esa vía el régimen populista. Esto es algo que nosotros no tenemos que permitir que nos pase en la Argentina, y por eso tenemos que impedir con mucha fuerza todas esas leyes que pretenden la degradación institucional para ir matando a la democracia por dentro, ¿no? La ley del Ministerio Público Fiscal que hemos frenado, que venimos frenando hace algunos años, la ley que pretende modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia, y también las leyes que yo creo van a venir, que van a pretender alterar las reglas del juego electoral meses antes de la elección. Así que en este sentido llamo a estar muy atentos respecto a estas intenciones. Están haciendo estos globos de ensayos provinciales. Yo creo, como decía el diputado Marcelo Rego, que es miembro de un partido provincial, que es miembro de Juntos por el Cambio, miembro del bloque del Frente Pro, que decía la semana pasada que yo estuve en San Juan también apoyando la lucha de ellos en contra de la ley de lemas, con ley de lemas o sin ley de lemas, con trampa o sin trampa, les vamos a ganar la elección, que es la mejor manera, digamos, el mayor anticuerpo que tiene una sociedad. Pero es cierto que una vez que van cambiando las reglas, eso se vuelve cada vez más difícil, y por eso estar atentos a que no degraden las instituciones sobre las que se sostiene nuestro sistema para que nuestro voto siga teniendo valor es muy importante, y tenemos que estar muy atentos en los próximos meses. Clarísimo, Silvia. Leandro. Sí, digamos, en el contexto más regional, quisiera saber cuál es la opinión de Ricardo respecto a lo acontecido en Chile con el rechazo de casi 60-40 de la reforma constitucional, y cómo impacta en el contexto, digamos, geoestratégico a nivel regional, y también su opinión respecto a las elecciones en Brasil. ¿Cómo movería esto el tablero a nivel estratégico y a nivel ideológico en la región? Sí. A ver, yo creo que el voto en Chile fue un voto muy positivo, en el sentido que el proyecto constitucional se había degradado a una constitución prácticamente disparatada. Por eso, del movimiento inicial, donde el 80% apoyó hacer una reforma constitucional,
a que más del 62% la rechazara en el plebiscito, revela que el proceso constituyente careció del calado, de la seriedad, de la razonabilidad que es necesario para una reforma constitucional. Creo que eso ha sido muy positivo. Creo que va a haber un proceso de honda reflexión en Chile sobre cómo avanzar y la prudencia que hay que tener en estos temas. Creo que ha sido una lección inolvidable para todos y nosotros tenemos que aprender de ese proceso. En el caso de Brasil es más compleja la situación. Ahí, sin duda, Brasil ha logrado una estabilidad económica y un proceso de reforma mucho más importante del que todo el mundo supone. Pero claro, ahí se enfrentan dos fuerzas que tienen características con las que yo en general discrepo. Argentina tiene una relación tan sensible con Brasil que en lo posible yo omito hacer opinión, salvo cuando hay cuestiones excesivas. Primero, porque me parece que el proceso es muy confuso, no tenemos suficiente información, espero que la elección sea sumamente reñida. Mi sensación allí es que es muy importante para toda Latinoamérica lo que ocurre en Brasil y la naturaleza del conflicto es un conflicto complejo, porque todos sabemos que el presidente Lula y el gobierno del PT estuvo muy afectado por las denuncias de corrupción. En ningún caso él ha sido eximido de esas denuncias. Simplemente lo que ha habido es un cuestionamiento al lugar donde se lo juzgó, si era el lugar apropiado, y hay lógicamente en toda la sociedad brasileña una gran resistencia a que él vuelva al poder. Y del otro lado, Bolsonaro en muchas de sus actitudes configura un modelo de intolerancia que, digamos, los sectores más liberales de la sociedad brasileña no concuerdan. Así que estamos en un dilema donde, por razones de prudencia, yo soy muy cuidadoso para expresarme y por la importancia que tiene Brasil para Argentina y porque en realidad yo tengo diferencias con ambos muy, muy profundas y no me siento cómodo con las opciones políticas. Así que reconozco que lo de Brasil va a ser muy importante. Reconozco que los gobiernos del PT fueron un problema de corrupción inmensa. Ustedes no sé si han reparado que acaban de llegar los documentos de Odebrecht a la Argentina. Es una novedad extraordinaria. Éramos el país que más tarde ha recibido esos materiales. Yo creo que esa experiencia de corrupción fue terrible para toda Latinoamérica y tengo un mal recuerdo de eso. Pero bueno, tengo muy claro en Chile que tengo una inmensa alegría por lo que ha ocurrido y espero yo que surja un proceso muy moderado y muy razonado de cambio. Y en el caso de Brasil, tengo discrepancias con ambas fuerzas. Creo que lo del PT sería muy peligroso si repitiera lo que pasó y espero que utilicemos ahora que tenemos los documentos de Odebrecht para acusar a los que hay que acusar. Una Argentina sin chorros es la mejor receta para tener estabilidad institucional, credibilidad y sobre todo confianza en nuestra sociedad, que funcionamos de una manera normal. Y sin organizaciones delictivas que se dediquen a hacer política, ¿verdad? Así es. Que creo que es algo organizado porque yo creo que no es casualidad que esto ocurra en Argentina, ocurra en Chile, ocurra en Perú, en Bolivia, en Venezuela. Muy bien, yo querría también reconocer que estas actividades tenemos que tener un límite temporal y creo que como nosotros tenemos tanta vocación por el debate, a veces nos olvidamos de eso, pero no quiero someterla a Silvia a un ejercicio más extendido de lo que es razonable.
No, totalmente. De hecho, si nos permiten, Ricardo, Silvia, nuestra idea ahora es abrir 10 minutitos de micrófono para que algunos oyentes puedan hacer alguna pregunta breve. Ok. Ok. Perfecto, 10 minutitos más. Bien, a ver, ¿quiénes quieren hacer preguntas? Rosario, levanten la mano, por favor. Si no, ya liberamos a los diputados. Adri, Ah, ahí está. Libertad. ahí tenemos a Libertad que quiere preguntar Liber- adelante. Libertad, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por darme el espacio para poder preguntar. Bueno, un placer estar con Silvia y con el doctor. Yo simplemente quería hacer dos preguntas. Una es, cuando la escucho a Silvia tan esperanzada, por supuesto me transmite esa esperanza. Y quiero preguntar, por un lado, si no piensan que justamente que puede haber fraude en estas elecciones próximas, dado que saben que tienen todas las de perder. Y por otro lado, la otra pregunta es, ¿cómo piensan que si yo siento que vamos a hacer gobierno nuevamente, cómo piensan que se va a poder trabajar con la educación? Porque es tremendo lo que están haciendo con el adoctrinamiento de los chicos. ¿Cómo piensan que eso se va a poder de alguna forma revertir? Es muy grave. Simplemente esas dos preguntas y muchas gracias. Gracias, Libertad, por tus palabras y por tus preguntas. En relación al fraude, la única manera de contrarrestar cualquier hipótesis de fraude, de afectación del proceso electoral, es que tengamos nuestro ejército, le llamo yo, por la cantidad de gente que necesitamos de fiscales capacitados y preparados para cuidar la elección. Este es un trabajo que desde Juntos por el Cambio venimos haciendo desde hace muchos años, desde que iniciamos con nuestra coalición de intentar sumar a los fiscales partidarios que tienen todas nuestras organizaciones, pero que no alcanzan para cubrir la inmensidad de mesas, más de 100.000 mesas en todo el país, a fiscales voluntarios. Y este es un trabajo de compromiso ciudadano al que miles de ciudadanos se suman elección tras elección, e inclusive veo entre los oyentes, por ejemplo, veo a varios de los oyentes, a Majo, entre otros, de este propio space, que capacitan fiscales. Hay ciudadanos que capacitan a otros ciudadanos voluntarios para hacer este trabajo tan importante, y es buenísimo que hagas esta pregunta porque deberíamos estar ya, hoy, a todavía más de un año de la elección, empezando a convocar a los ciudadanos voluntarios para fiscalizar. Ninguna de nuestras organizaciones políticas tiene esa capacidad de movilización que tienen, sí, el Frente de Todos. Yo recuerdo que en la última elección un dirigente de un movimiento social dijo que ellos iban a poner 70.000 fiscales, ¿no? Diciendo, tenemos esta cantidad de personas en nuestro movimiento social y nosotros lo vamos a poner a fiscalizar, y probablemente los hayan puesto a fiscalizar. Bueno, esta no es la capacidad que tenemos nosotros, ni las que tienen de movilización los distintos sindicatos, los municipios. Nosotros tenemos los fiscales partidarios, que obviamente no alcanzan en ningún caso para cubrir esta inmensidad, y después fiscales voluntarios. Así que hay que empezar cuanto antes a hacer esa convocatoria y a prepararnos para una elección que va a ser muy difícil, muy disputada, porque ellos, aunque lo nieguen, saben que tienen altísimas chances de perder. Y después, en relación a la educación, este tiene que ser el gran, digamos, compromiso y el gran objetivo que unifique en un plan concreto a Juntos por el Cambio, porque siempre la educación es un valor que se pone, que todos los políticos dicen, tenemos que mejorar la educación, pero lo importante es saber cómo. Y en este caso, ahí sí, déjenme sacar chapa, digamos, del trabajo que desde hace muchísimos años venimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando digo muchísimos años, es muchísimos años en serio. Ya tenemos las primeras camadas de chicos que ingresaron en primer grado y egresaron con inglés en las escuelas públicas. Ahora tenemos ya escuelas bilingües públicas con computación, con robótica, con un montón de reformas, como por ejemplo la que este año se consiguió
y que también hubieron republicanos unidos que están en la legislatura, que apoyaron esta modificación del estatuto docente para que los docentes asciendan en su carrera por el mérito y no solo por la antigüedad. Bueno, esas reformas profundas en la educación que hicimos en la ciudad de Buenos Aires y que seguimos haciendo con mucha convicción son las que tenemos que llevar todos juntos por el cambio a nivel nacional, ¿no? Evaluación a los alumnos, evaluación docente, cambiar los criterios de la mera permanencia por los criterios del mérito y el esfuerzo en todo el sistema y obviamente acercar a las escuelas públicas las mayores capacidades que pueda darle el Estado en materia de inglés, educación financiera, robótica, para ir achicando esa brecha que queda tan evidente cuando uno ve los resultados que comparan escuelas públicas con escuelas privadas en las pruebas a aprender. Así que ese es el gran desafío educativo y estoy segura, porque lo sé, Juntos por el Cambio está trabajando en una propuesta que va a ser uno de los ejes vertebrales de la propuesta que van a llevar todos nuestros candidatos en la elección del 2023. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dos comentarios, Libertad, que quería hacerle. Una, nuestra legisladora en la ciudad, Marina Kiesnat, ha presentado un proyecto para que haya una denuncia anónima, un mecanismo de denuncia anónima para que no sean perseguidos los chicos que denuncian en la labor de adoctrinamiento. Así que ahí hay una iniciativa que yo espero sea aprobada y facilite obtener lo que en última instancia un Estado debe ser, un Estado laico, no identificado con una ideología, una religión o una determinada convicción. Así que estamos haciendo el esfuerzo ahí con Marina Kiesna de neutralizar esa acción que yo reconozco es muy grave, muy delicada y extraordinariamente extendida en el país. Y la segunda, hay un proyecto de mi autoría en el Congreso de la Nación para eliminar el secreto de la información educativa que trae la ley Filmus en su artículo 97, que es la ley de educación, donde los resultados en las pruebas padronizadas permanecen secretos. Yo creo que una manera de mejorar dramáticamente la educación es estudiar dónde están las fallas y que con la comunidad de padres podamos ir revirtiendo eso. Esto no es simplemente una expresión de deseos. Una de las grandes revoluciones sociales de nuestro tiempo es que en Estados Unidos las escuelas de comunidades de origen africano o latino han achicado dramáticamente la ventaja de las escuelas donde predomina el elemento anglosajón, y lo han achicado justamente midiendo, corrigiendo, transparentando. No es con opacidad como vamos a mejorar la educación. La vamos a mejorar cuando todo el mundo sepa cuán bien o cuán mal lo estamos haciendo y cuál es la trayectoria, porque a veces las cosas pueden estar mal, pero están mejorando, o pueden no estar tan mal y se están deteriorando. Esa información no puede permanecer oculta como la ley Filmus implica, tiene que ser transparente y conocida a la sociedad, y ese proyecto lo hemos presentado en el Congreso de la Nación, y yo creo que vamos a avanzar en ese debate hasta el punto donde podamos hacer la transformación en materia educativa que el país necesita. Excelente, Ricardo. También aclarar que la ley de Marina contempla la denuncia de los docentes respecto a las presiones sindicales, ¿verdad? Así es. Perfecto, excelente, gracias, Ricardo. Rosario, ¿querés hacer una pregunta? Bienvenida al Space. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Silvia, Ricardo. Que quiero primero agradecerle un mensaje que está dando Silvia, que es de paz y justicia, que el mensaje de paz y justicia no es cobarde ni es tibio, sino todo lo contrario, es un mensaje donde no se cae en la trampa que retroalimenta el populismo. Quiero agradecer en este sentido a la oposición, a Ricardo, el apoyo que está dando en las universidades a los estudiantes. Lo sé porque hablo con ellos, el apoyo directo que estás dando en las facultades para el tema de la libertad. Y te quiero preguntar, Ricardo,
¿qué pensás respecto al futuro con toda esta generación de más 16 que están apasionados con el tema de la libertad? ¿Y qué te parece de la creación de una nueva narrativa vinculada con la libertad que integre esta polaridad que nos ha sometido a tanta propaganda y mentira? Sí, yo creo que justamente uno de los grandes desafíos de las sociedades abiertas es contrarrestar a la narrativa del populismo y del totalitarismo, la narrativa de la libertad, y la verdad que lo hacemos, es decir, y es verdad que yo me presto a ir a muchas conferencias en las universidades, a veces, como ustedes saben, con algunas dificultades, pero lo hacemos con mucho vigor y esperamos que nuestros jóvenes que se sienten inspirados, que están muy conectados con nuestras escuelas de formación y con nuestra labor doctrinaria, tengan esa energía y esa convicción. Es verdad que estamos integrando una narrativa muy vigorosa, lo hacemos en todo el país. Una de las cosas que a mí más me sorprendió ayer en San Juan fue la presencia multitudinaria de jóvenes, y es verdad que ese debate lo estamos dando con suma energía, y una forma de ver el debate es, voy a dar dos ejemplos del debate que creo que son importantes. Primero, las experiencias de Cuba y Venezuela son catastróficas en materia económica. En ambos países la caída del nivel de ingreso per cápita ha sido dramática. Cuba era 5 veces República Dominicana y hoy es 5 séptimos. Venezuela ha caído su ingreso per cápita 85%. Es decir, los lugares donde se llevan adelante estas aventuras, esta locura ideológica, han terminado en catástrofes sociales para esos pueblos. Y ese ejemplo, esa discusión que la podemos hacer Corea del Norte versus Corea del Sur, Alemania del Este, Alemania del Oeste, en todos los casos, todos sabemos cómo terminó la historia. Todos sabemos lo que ha significado esa ideología en términos de resultados sociales, económicos, más las consecuencias terribles que han tenido en materia de libertad, dignidad de las personas. En el fondo, todos esos estados son estados policiales, son estados a veces gobernados por lo que han sido los grupos de las centrales de inteligencia. Así que creo yo que ese debate lo estamos haciendo con una inmensa energía y me parece a mí, por lo que observo en todos los lugares que voy, con bastante éxito. Y el segundo debate tiene que ver, ustedes habrán visto que Zaffaroni me ha tomado de objetivo de debate. Y yo digo, ¿se conoce algún lugar en el mundo que aplique las ideas de Zaffaroni de abolir el Código Penal, de abolir la idea de que el que comete las faltas es responsable de las mismas, la idea de abolir la correlación que hay entre libertad y responsabilidad? Yo creo que no hay ningún lugar del mundo donde se aplican esas ideas y le haría muy mal a la Argentina transitar por ese camino. Así que esa polémica la estamos dando no solo en materia de organización económica, social, de libertades, la estamos dando hasta en temas de justicia, de realidades de seguridad, y creo que lo estamos haciendo bastante exitosamente. Ahora, nunca hay que darse por satisfecho. Yo voy a estar muy contento cuando logremos predominar en muchos centros de estudiantes. En eso estamos abocados. Ustedes saben la tenacidad que tenemos para estas luchas. No, nadie nos subestime en ese aspecto. Somos infatigables para eso. Así que estamos muy convencidos que lograr transformar la narrativa que predomina en nuestra juventud va a ser el mejor servicio que le podemos hacer a la libertad y a la prosperidad de nuestra patria. Gracias, Ricardo. Gracias, Rosario. Ahí quiero destacar el gran trabajo que está haciendo Felipe Patocci y Leandro también como integrante de la Juventud de Republicanos Unidos. La verdad que es un trabajo impecable. Gurú,
por favor, una preguntita breve y con esta cerramos, chicos. Les agradezco muchísimo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, Se escucha perfectamente. perfecto. Bueno, Ricardo, muchas gracias, Silvia, desde ya. Ustedes dan mucho ánimo a los argentinos que estamos viviendo uno de los peores gobiernos que se recuerde, evidentemente, desde todo punto de vista, pero bueno, la unión que puede hacer Republicanos Unidos y el PRO y Juntos por el Cambio me parece que es algo fantástico y es lo que la gente reclama, menos peleas y más unidad. Yo no puedo dejar de hacer una pregunta a Ricardo a nivel económico, que es un especialista, aparte nos hemos encontrado en algunas convenciones liberales que se hicieron con la apertura republicana, etcétera, etcétera. Y realmente un poco lo que se está dando en la Argentina, y miren qué paradoja, ¿no? Es decir, teníamos el dólar a 345 pesos, un acto en un momento de mucha desconfianza. De golpe, bueno, hubo un cambio de timón, pusieron a un superministro, si quieren llamarlo así, llegó el dólar alrededor de 300, 290, una cosa así. Ahora hacen una sola movida, por ejemplo, con el dólar soja a 200 y el dólar bajó a 270. La pregunta para Ricardo fundamentalmente es si él considera que esto es un camino que va a durar en el tiempo y se va a ir acomodando la economía, porque con un solo hecho solamente generaron algo de confianza, ¿no es cierto? ¿O cómo ve el futuro inmediato al 2023 con las políticas económicas que lleva este gobierno? Así que le agradeceré a Ricardo que me responda. No, yo soy muy escéptico sobre lo que están haciendo. Me parece que esto es disparatado. Al famoso yuyo ahora le estamos dando un tipo de cambio más alto que a la economía del conocimiento, que a los productos manufacturados, que al vino del Cuyo, de Salta, que son productos muchísimo más, digamos, que normalmente han tenido un tratamiento cambiario diferente del yuyo. Ahora, yo creo que esto es transitorio, se ha debido primero a una cosa que es cierta. El gobierno ha unificado el comando no solo económico. La verdad es que Massa los tiene en un puño, a Cristina, a Alberto, a la Cámpora. Ellos no tienen otra chance que esto salga o que esta situación permanezca relativamente controlada. Mi visión es que los desequilibrios que tiene la economía argentina son muy profundos y no alcanza con esto. Y en los próximos días vamos a ir viendo cierta reversión. Lo que han hecho es una cosa muy populista. Han traído las liquidaciones que hubieran ocurrido en octubre, noviembre y diciembre al mes de septiembre. ¿Para qué? Para tratar de acercarse lo más posible a cumplir con las metas del Fondo Monetario. Y han tratado, yo diría, sí, acá hay un cambio. La retórica de Massa no es la retórica que prevalecía antes. Ahora resulta que lo único que tenemos que hacer es mejorar las inversiones, cuidar los desequilibrios fiscales, controlar la expansión monetaria. Se acabaron las explicaciones absurdas de las Vallejo y demás. Es verdad que ahora hay una conducción más, digamos, más sensata, eso es cierto. Yo soy igual escéptico, me parece que el daño que han hecho es muy profundo y en un mes, 2 meses vamos a tener baile de nuevo. Es probable que abandonando algunos de los disparates que han dicho en el pasado, el baile sea menor del que habíamos calculado, pero creo que los problemas que tenemos y que ha generado en las malas políticas de esta gente no se resuelven con cosas menores como estas. Pero de todas maneras, bienvenida a la circunstancia de que muchas de las cosas que hemos dicho hoy de una manera o de otra las han empezado a aceptar. Que Massa diga que lo más importante es volver a tener un déficit controlado y que va a ser un esfuerzo enorme de ordenar el presupuesto, es exactamente lo contrario que estuvieron diciendo 2 años y medio. Y a mí cuando hay reconocimiento de culpa, me parece que es necesario, como dicen en derecho, a confesión de parte, relevo de prueba. Así que
se ha derrumbado el paradigma de ellos y eso también hay que computarlo, porque en algún momento va a haber que hacerle pregunta, ¿dónde están los argumentos que usaban antes? Entre otras, la maestra de las epístolas. Pero bueno, lo vamos a discutir en otro space. Silvia, ha sido un gran gusto que nos acompañes, espero que hayas disfrutado de la experiencia, ha sido muy educante, muy educador para toda nuestra gente y me siento muy complacido que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que hemos compartido un momento sumamente interesante, así que les agradezco de corazón la invitación y este tiempo que pudimos reflexionar juntos. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Gracias a los organizadores por el esfuerzo y me pareció impecable el trabajo que han hecho. Te agradezco muchísimo, Ricardo. Como siempre, Silvia, un placer tenerte. Ojalá podamos repetir pronto este tipo de space, tanto con Silvia como con Ricardo. Ricardo, bueno, ya tenemos también planificado algunos eventos presenciales más adelante, que ya lo vamos a charlar también. Así que les agradezco entonces a todos muchísimo, muchísimo el tiempo que le han dedicado a este espacio. Quiero terminar con un simple mensaje. Para poder cambiar la realidad que estamos viviendo hace falta que participemos más en política, que seamos protagonistas, que nos bajemos de la tribuna, que está bien alentar al equipo, pero hay que bajar a la cancha, porque los goles se hacen en la cancha, ¿sí? Y ir a la cancha significa, como decía Silvia, colaborar en la fiscalización en las elecciones. Necesitamos muchísimos más fiscales para evitar que el kirchnerismo haga de las suyas, como hace siempre, ¿sí? Hay muchos lugares, muchas escuelas que no están debidamente cubiertas o con fiscales muy poco capacitados. La capacitación inició ya se pueden capacitar, también tienen serfiscal.org. Se pueden capacitar, pueden aprender mucho y pueden colaborar sin necesidad de afiliarse a un partido político, pero lo pueden colaborar igual. Yo les cuento, yo inicié siendo fiscal del PRO, yo colaboré y fiscalicé en Florencio Varela. Y así fue como llegué a interiorizarme un poquito de todo y hoy estoy colaborando en el espacio de Republicanos Unidos. La verdad es que hace falta muchas manos, mucha gente más que apoye, porque nosotros nos movemos con voluntades, mientras dentro del kirchnerismo se mueven con dinero, ¿sí? Y la voluntad tiene que ser superior a cualquier dinero que le puedan pagar a cualquier persona, porque estamos defendiendo lo más importante que tenemos, que es la vida democrática. Entonces, les invito que se acerquen a participar. Si vienen a Republicanos Unidos, excelente, buenísimo, me sentiré muy contento y satisfecho de todo lo que venimos trabajando. También puede ser el PRO, también puede ser cualquier partido que integre Juntos por el Cambio. Estamos tratando de cambiar la realidad del país y necesitamos de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a Adri, a Rosario, a Libertad, a ver, Felipe Patocci, a Pablo, el consejero general de la Comuna 11, a Santiago, Víctor, Manuel, vamos viendo algunos por acá. La verdad que les agradezco de corazón la presencia, el haber estado, el habernos acompañado y los esperamos el próximo martes, como siempre, a las 22 horas. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche.